navideñas y festejamos la Navidad, pero ¿es bíblica la Navidad? ¿No? ¿Sí? ¿Es bíblica la Navidad? Sí, sí, es bíblica, sí. Sí, porque la Navidad es el nacimiento de Jesús. Ahora, la Navidad se festejaba con los primeros cristianos. Ahí está la pregunta. Más si es bíblica o no. Porque bíblica es. Está en las Escrituras el nacimiento de Cristo, pero ¿la practicaban los cristianos, los creyentes en el primer tiempo? No la practicaban. Por eso hay tanto con la Navidad. No se practicaba, no era algo que los cristianos del primer siglo practicaban la Navidad. Si hay algo que los cristianos del primer siglo recordaban constantemente, era justamente la muerte y la resurrección de Cristo. Eso era algo que se recordaba. Cristo el resucitado, se recordaba que Cristo va a volver, se recuerda que las glorias que tendremos con Cristo, pero no se recordaba la Navidad, el nacimiento de Cristo. Eso no era un recordatorio. Pero fue a mediados de... No, esto no es el mensaje, me estoy yendo a cualquier lado, pero... fue a mediados de entre el 250 y 300 que se empezó a estudiar la doctrina justamente de la Navidad, natividad, nacimiento. Se empezó a estudiar por causa del arrianismo en aquellos días que salió la doctrina de que Cristo no era Dios. Jesús no era Dios, y estaban los gnósticos que decían también que no creían que Dios se pudiera haber encarnado. Entonces, al haber estas posturas que iban en contra de la verdad de Dios, entonces los verdaderos cristianos en aquella época empezaron a profundizar bajo la doctrina del nacimiento de Cristo. Y empezaron a estudiar, ¿no? Cristo nació de una virgen, el mismo Dios se encarnó, vino a esta tierra. Entonces es algo que nosotros necesitamos empezar a recordar y una doctrina que tenemos que tener presente. Y fue desde aquel tiempo en que el cristianismo empezó a recordar la Navidad. El nacimiento de Cristo, pero fue por causa de la defensa de la fe, que se estaba pervirtiendo las Escrituras, entonces fue necesario profundizar y empezar a recordarlo a lo largo de la historia. Así que no se practicaba en el principio de la iglesia, pero no es malo que lo recordemos ahora porque sí es un mensaje bíblico. La Navidad se recuerda la doctrina del nacimiento de nuestro Dios, así que sí es bíblico y debemos festejar la Navidad. Ahora sí, sin más, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Les invito a ir en sus Biblias a Proverbios. Proverbios. Amados, hoy vamos a estar viendo como tema el vino. Uy, el vino. Y como sabrán, hay muchos tipos de mensajes que se pueden armar. Y este es uno de esos mensajes que hoy voy a traer que se llama mensajes preventivos. Un mensaje preventivo. ¿Qué significa? La palabra lo dice, de prevención. Para que tomemos cuidados, para que nos guardemos, para que siendo avisados no nos alejemos de las verdades de Dios. Así es este mensaje. Vamos a tratar el vino. Así que Proverbios capítulo 20, Proverbios 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Amado Señor, te pido que me ayudes, me guíes a través de esta enseñanza, Padre, a compartir este mensaje de prevención para tu pueblo, mi Dios,
que podamos recibir lo que dice tu palabra y que nosotros podamos usar de sabiduría para vivir nuestra libertad y nuestra vida cristiana en base de lo que tú nos das, Señor, en las Escrituras. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, entonces no es sabio. Ahora, cuando habla de escarnecedor, está hablando de aquellas personas que al tomar un poco de alcohol, un poco de vino, y empiezan a generarse el desprecio, se empieza a generar la burla hacia otras personas, hacia los demás, se empieza a mostrar una falta de respeto hacia las cosas serias y aún hacia lo sagrado. ¿Le ha pasado tener ese tío medio borrachín o ese primo o ese amigo, o quizás tú mismo lo eras, que cuando tomabas un poquito ya empezabas a escarnecer a todo el mundo, empezabas a tomar a la ligera las cosas serias, a burlarte de las cosas santas? Pero no solamente el vino es escarnecedor, sino que dice que la sidra también es alborotadora y nos habla de que nos lleva a una cierta confusión, nos lleva a un desorden, donde nosotros nos ponemos en una cierta rebeldía contra Dios, contra las cosas de Dios, los mandamientos de Dios. Y cualquiera que por ellos yerra, esa palabra yerra es una palabra antigua. Hoy en día, si la buscan en el diccionario, no les va a dar una definición como dice aquí en la Biblia, pero el sentido que tenía en el hebreo es de errar. Cualquiera que por ellos se desvía, se sale del camino del Señor y comenzamos a cometer errores humanos. Comenzamos a irnos en cuanto a lo moral, empezamos a tener actitudes que no son buenas, entonces nos hemos apartado de la voluntad de Dios y no somos sabios. En otras palabras, has dejado de ser una persona sabia, has dejado de ser una persona sensata, que tiene la verdad de Dios en su vida, al beber y pecar contra Dios, al empezar a decir, a tomar a la ligera las cosas, a empezar a tener un comportamiento inapropiado, al empezar a conducirte de maneras que no son adecuadas. Has dejado la sabiduría si haces eso. Y creo que necesitamos nosotros ser conscientes, por eso se llama mensaje preventivo. Necesitamos ser conscientes del peligro que se corre y al que nos exponemos nosotros al consumir bebidas alcohólicas. Necesitamos entender, corremos el riesgo de abandonar la sabiduría de Dios. Corremos el riesgo de volvernos en cierta rebeldía al Señor. Corremos el riesgo de desmoronar todo nuestro testimonio y todo lo que hemos edificado. Hay un peligro latente al exponernos a beber, ingerir bebidas alcohólicas. Sin olvidarnos también las tragedias que acontecen en nuestro diario vivir, en el mundo diario en el que nos desenvolvemos a causa del consumo de alcohol que hay. Y creo que es un tema alarmante hoy en día, lo que llega a acontecer por el consumo de alcohol. He recopilado algunas partes de noticias y demás que han acontecido. Si uno busca puede encontrarse con cientos y miles de cosas, pero simplemente algunas. Avril Kruk, una niña de 3 años
que falleció al ser atropellada en un accidente automovilístico. Ella estaba allí, iban a cruzar la calle y lamentablemente por causa de una persona que estaba ebria, que estaba alcoholizada, generó una colisión, un impacto y terminó falleciendo esa pequeña. María José Ardila, una joven de 23 años, que estaba participando en un reto de quién consumía más alcohol, entre amigos en un boliche, y mezclando bebidas alcohólicas cayó en un coma alcohólico y terminó con su propia vida a través de eso. Conductores muertos. Hay un análisis del año 2022 que hubo un 67.2% de conductores muertos, de tragedias por causa de hombres y mujeres que estaban conduciendo con un nivel de alcohol en su cuerpo. Tragedias en el hogar. Si buscan en el internet van a encontrar los grandes índices de divorcios, de divisiones que están ocurriendo en el hogar, abusos verbales, abusos físicos, violaciones a causa del consumo de alcohol. Padres, madres ebrias que llevan a destruir hogares. Victoria Cisterna, ella fue una bioquímica graduada en la Universidad Nacional de Misiones y ella investigó que la presencia del alcohol en muchas personas fallecidas. Y ella dijo de esta manera: empecé a notar que en muchos informes forenses el alcohol estaba presente en las víctimas. Y no solo en los accidentes de tránsitos automovilísticos que son normales, son algo que ya es algo cotidiano que suele suceder, sino también en suicidios, homicidios e incluso en casos de ahogamiento. Cuerpos que al hacer la autopsia tenían alcohol. Cuidado, dijo, es una sustancia normalizada en nuestros días, es una sustancia que es normal, es algo común con lo que convivimos, pero peligrosa. Y tan naturalizada está entre nosotros que los seres humanos cometen actos viles, cometen actitudes malas, tienen consecuencias, pero las justifican diciendo que estaban bajo el efecto del alcohol. Y de esa manera quedamos exentos y libres de no lo hubiese hecho si no hubiese sido por el efecto del alcohol. Y justificamos actitudes y acciones. Hoy existe una cantidad realmente alarmante de cristianos que creen que el término vino en las Escrituras es siempre y sin excepción el vino intoxicante, el vino con alcohol, el vino embriagante. Muchísimos piensan que cuando se usa el término vino, habla del término con alcohol. Y tal es el caso que en algunas iglesias hoy en día están haciendo la cena del Señor, la Santa Cena del Señor, con vino intoxicante, vino con alcohol. Ahora, creo que mucha de esta confusión sin duda se debe al término que hay en esa palabra vino. Y al no entenderse
lo que significa esa palabra vino genera un poco de confusión. El diccionario moderno de hoy en día dice que el vino es una bebida alcohólica formada del jugo de uva fermentado. Si lo buscan en el diccionario, figura de esa manera. Y al pensar en vino como una bebida alcohólica, entonces estamos limitados a pensar que cada vez que se menciona vino en la Biblia, está haciendo referencia al vino intoxicante. Pero la clave para llegar a comprender este asunto del vino es entender que esa palabra vino en la Biblia es una palabra genérica. Es una palabra genérica. O sea, que tiene diferentes significados según en el contexto en el que se usa. No siempre tiene el mismo significado la palabra vino. Siempre se menciona vino, pero tiene diferente función, se podría decir, o significado. Una escapada al hebreo y al griego original en las Escrituras nos lleva de cara a la misma realidad de lo que está significando el pasaje allí. Y la palabra vino en el griego aparece como para paroinos y oinos. De esa manera es como se traduce la palabra, paroinos y oinos. Y ambos son una palabra genérica. Todo este término en las lenguas originales significa tanto el fruto de la vid, el jugo de uva, como también significa el vino intoxicante, el jugo con alcohol. Significa ambas cosas, la misma palabra. El tema está en el contexto, en el lugar en el que se encuentra esa palabra. Y creo que hay muchas palabras que son usadas de una manera genérica dentro de las Escrituras. Y un ejemplo muy claro y conocido es la palabra hombres. Hombres. La palabra hombres muchas veces se refiere a los hombres, pero muchas veces, según el contexto, hace referencia a hombres y mujeres, a niños, hace referencia a la humanidad. Dependiendo el contexto en el que se encuentra, está usada de una manera genérica. Y eso es claro en 1 de Timoteo, por ejemplo, 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. El contexto en el que está puesta esa palabra hombres está usado de una manera genérica y está hablando, haciendo referencia no solamente a los hombres. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento. No, no solamente los hombres. Todas las personas, hombres o mujeres, vengan al conocimiento de Dios. Así que, entendiendo esto primeramente, que vino es una palabra genérica, significa lo mismo para cualquiera de las dos cosas, lo que va a determinar es el contexto en el que se encuentra. Veamos rápidamente algunos pasajes donde hace referencia al vino bueno, al vino bueno. No les voy a hacer buscar específicamente todos los pasajes, si alguno lo quiere anotar, lo anota, y si no, simplemente escuchan, porque por causa del tiempo no vamos a llegar. Esto es muy estudio lo que estoy haciendo, más que predicación, es más estudio, porque voy a tratar de exponer un poco toda esta enseñanza del vino para que entendamos. No voy a hacerlo en profundidad porque llevaría mucho más tiempo, hay muchos pasajes interesantes a tocar y a remarcar, pero vamos a tocar algunas cosas. Joel 1:10 dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Hay que entender que el contexto en el que está hablando está haciendo referencia al campo.
está haciendo referencia al fruto, está haciendo referencia a lo que da el producto de la tierra. A eso está hablando, pero sin embargo se refiere al mosto, no dice al fruto de la vid, no dice a la vid, dice al mosto, cuando está refiriéndose al campo. Ageo 1:11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino. Llamé la sequía y empieza a nombrar la tierra, los montes, el trigo, el vino, haciendo referencia a la vid, haciendo referencia a una viña, haciendo referencia a la uva. No está hablando del vino intoxicante, está hablando de la vid. Deuteronomio 11:14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Vas a recoger el fruto de la tierra, y está haciendo referencia al vino no intoxicante. Isaías 16:10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino, no pisará, ¿el vino se pisa? No pisará vino en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del lagarero. Entendamos que cuando la uva está siendo pisada no es vino, el vino se forma luego. No es vino cuando está siendo pisada, no está haciendo referencia al vino intoxicante, está haciendo referencia al jugo de la vid, a la uva que está siendo exprimida y pisada, pero se la llama el vino. Por otro lado, encontramos Oseas también, 2 del 22 al 23, que dice, y la tierra responderá al trigo, al vino, y la sembraré para mí en la tierra, y la sembraré para mí en la tierra. Pero notarán la palabra vino en medio de esto. Por otro lado, la fermentación siempre ha sido en las Escrituras un símbolo de corrupción. Ustedes pueden notar en las Escrituras que cada vez que se llama la fermentación, siempre era corrupción, está relacionado con el pecado, está relacionado con algo que Dios no quiere. Por eso en las fiestas aún de los judíos, en las Pascuas y demás, se debía quitar todo lo leudado, todo tipo de levadura, se debía sacar todo eso. Y en la ciencia y en la naturaleza, la fermentación es la pudrición. Entendemos la fermentación como algo que se ha descompuesto, un deterioro, una putrefacción. Y debemos entender que el alcohol nunca se encuentra en ningún producto original de la naturaleza. La uva no nace con alcohol. La uva no tiene alcohol. La uva se descompone, se fermenta y pasando por un cierto proceso, entonces se forma el alcohol, pero no es naturalmente el alcohol en ella. Así que notemos las palabras de advertencias que hay de parte de Dios para el alcohol, para los que consumen el alcohol, borrachos. Miren lo que dicen las Escrituras. Isaías 5:11 dice, voy a leerle muchos pasajes porque quiero mostrarle con las Escrituras lo que dice el Señor. ¡Ay! Dice Isaías 5:11, ¡ay! De los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¡Ay! Y cuando se usan los ayes, los ay, implica un juicio. ¡Ay de esa persona! Que estás todo el día bebiendo, que busca el alcohol hasta que los enciende. Isaías 5:22 dice, ¡ay de los que son valientes para beber vino! Ah, para ellos son unos machos, son unos hombres, son unas mujeres para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas.
Ay de esas personas que se creen tan vivos y tan valientes al estar consumiendo alcohol y mezclando bebidas. Yo me sentía un vivo cuando estaba en el mundo. Ah, sí, nosotros mezclamos todo, Fernet, vino, gancia, tomamos esto. Y uno se creía un capo. Era un tonto. A la ruina. ¡Ay! Isaías 28, 7 al 8 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron con la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito. Miren cómo lo expresa. ¿Vieron esos borrachos que al otro día o de tanto que han ingerido vomitan todo y están ahogados en su propio vómito? Toda su mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Oseas 4:11. Le estoy mostrando pasajes porque quiero que vean que las escrituras hablan del tema. Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Quitan el juicio. Joel 3:3. Vendieron las niñas por vino para beber. Uy, esto nos hace acordar a nuestros días. A las personas negociando con sus propios hijos para consumir drogas, tener para beber, alcohol, para continuar en sus fiestas y en sus lujurias. Venden a sus propios hijos por vino para beber. Eso nos muestra que esa intoxicación genera un cierto vicio. Genera un cierto deseo por volver a buscarlo, por querer lo que produce en nosotros. Lo queremos, lo deseamos. Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero. Todos estos pasajes, como ustedes notarán en su contexto y por cómo lo está mencionando, están hablando del vino intoxicante. Ya no está hablando del jugo o de la vid específicamente. Y también el que es dado al vino es traicionero. Miren cómo describe al que le gustan las copas. Este es un traidor. Muy posiblemente te va a apuñalar o te va a traicionar en algún momento. Hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Proverbios 23:20. A ese búsquenlo, miren ahí. Proverbios 23:20, lo tienen cerquita. Dice, no estés con los bebedores de vino. La otra parte obviémosla, con los comedores de carne. Estamos con el vino. No estés con los bebedores de vino. Proverbios 31. Ese proverbio lo conocemos, lo hemos leído muchas veces. Proverbio 31, versículo 4, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dale la sidra al desfallecido y el vino a los amargados de ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Pero no es de los reyes. No es de ellos. Y recuerden que nosotros somos reyes en el Señor. Reyes y sacerdotes para el Señor. No es de los reyes, no es tuyo. El que estés metido, déjaselo para otro a eso. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino.
No te embriagues con el vino, en lo cual hay disolución, va a haber problema, va a generar divisiones. ¿Han visto los lugares de familia cuando se ponen un poquito copeteados, se termina arruinando la fiesta? O nos entretenemos viendo peleándose a ellos y se torna divertido porque estamos en la misma y nos reímos. Pero genera pelea, disensión. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Proverbios 23. Estos son algunos de los versículos seleccionados, hermanos. Proverbios 23, del 29, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? 23, 29. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las misturas. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Habacuc 2:15. Ay de los que dan de beber al prójimo. ¡Ay de los que dan de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas! ¡Ay de ti! Te has llenado de deshonra más que de honra. Además, encontramos en el Nuevo Testamento, se nos recuerda que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y además nos dicen que la borrachera es uno de los frutos de la carne, no del espíritu. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Ya lo hemos visto anteriormente. Así que, algunos pasajes nada más. Tremendas las palabras que el Señor usa para quienes se entregan a la bebida. Esto es para quienes se entregan a la bebida, para quienes dan de beber, para quienes por el alcohol actúan de maneras impropias, inadecuadas, abandonan la sabiduría de Dios. Así se los menciona. Todos conocerán la historia de Noé, ¿no? Hemos leído en el Génesis la historia de este tremendo, poderoso, gran varón de Dios, pero no todos saben que lo último que se escribe de él es un hecho vergonzoso que daña su testimonio considerablemente. Dejó una mancha en su tremendo testimonio. Qué lástima que al leer de Noé tenemos que leer que se emborrachó. Y que eso generó una consecuencia. ¡Qué lástima! Que nos dice en Génesis 9, del 20 al 21, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino intoxicante y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, estaba completamente desnudo. Pero dice que entró su hijo Cam y vio la desnudez de su padre, y dice que también lo contó a sus hermanos y lo deshonró, y a base de eso no hubiese sucedido si Noé no se hubiese embriagado, nunca hubiese encontrado desnudo, o otras suposiciones que hay bajo la desnudez, de descubrir la desnudez de su padre, nunca hubiese acontecido si él no hubiese estado borracho. Pero a base de eso, otros creen que Cam lo violó a su padre, descubrió su desnudez. Cuando habla de descubrir la desnudez, habla de llegarse a la otra persona en ocasiones en la Biblia. Por eso es que hay una... ¿Lo violó al padre? ¿O simplemente vio la desnudez de su padre
Y por eso el juicio que le emitió el padre a su hijo, lo maldijo Noé a su hijo. Pero todo comenzó con una cosa: se copeteó. También conocerán el final desastroso de Lot, ¿no? Otra historia más de el varón justo Lot, el justo Lot, el piadoso Lot, que afligía su justa alma en medio de un mundo malo. Pero cuando huyeron de Sodoma, sus hijas lo emborracharon. Y tal fue el emborrachamiento que tuvo, le dieron de beber vino, se emborrachó tanto que perdió completa conciencia. Y su hija mayor se acostó con su padre, dejando la semilla en su hija mayor. Y al otro día dijo: resulta papi un borrachín, así que vamos a darle otra vez, vamos a emborracharlo. Y otra vez Lot se tomó todo y su hija menor entonces hizo lo mismo con su padre, dejando descendencia en sus hijas. Todos recordarán la historia de Herodes, ¿no? En el Nuevo Testamento, Herodes, dicen las Escrituras que habiendo bebido de más, dicen las Escrituras que tenía su corazón alegre. Eso pasa cuando nos tomamos de más, ya estamos contentos y queremos bailar y nos desinhibimos y viene lo que viene. Estando su corazón contento, le dijo: pedime lo que quieras que te lo doy. Se soltó de lengua. Hizo algo que quizás no hubiese hecho si no hubiese estado tomado. Porque la hija de Herodías agarró y le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista, y eso era algo que él no quería hacer. Pero lamentablemente se había enredado con sus palabras por causa de haber estado tomando. Lo que David intentó hacer con Urías, Eteo, un pobre varón, un buen soldado, un hombre fiel, pero él, para querer encubrir sus actos: vení, tomá, lo quería emborrachar para hacerle creer que él era el que se había acostado con su propia esposa. El caso del rey Ela, hijo de Baasa, dice que Ela había estado tomando también de más, y habiendo estado tomando de más, él había perdido sus sentidos, ya no estaba atento, y entonces ahí los que estaban a su alrededor tramaron una redada y le quitaron la vida. Aprovecharon la oportunidad, no estaba atento. Es nuestra oportunidad de verle tropezar. El ejemplo de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, libro de Daniel, capítulo 5, encontrarán que él también hizo un banquete, más de 1000 personas, todos reunidos, tomando, y cuando aún el vino, el gustito del vino estaba en su boca, está mostrando, ya estaba contento, ya estaba a punto. Traigan las copas del templo de Jehová y bebamos de las copas de oro de Jehová. Terminó haciendo cualquiera. Y vino juicio, ahí es donde aparece la mano. Perdiste, amigo. Y muere ahí nomás. Hermanos, hay para mencionar más aún, pero cada vez que se habla en las Escrituras de alguien que estuvo bebiendo, no se habla de algo para bien. Cuando alguien estuvo bebiendo en las Escrituras, por lo general se lo menciona como algo malo que le terminó aconteciendo o algo mal que estuvo al borde de llegar a pasarle por causa de haber estado bebiendo alcohol. Así que es un mensaje que debe alertarnos, debe llamarnos a tener cuidado, de prevención, preventivo. Pero también había instrucciones para los que estaban consagrados a Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Instrucciones para los consagrados a Dios. Por ejemplo, los sacerdotes eran hombres consagrados al Señor.
Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 8 al 11, dice así, no lo hacemos buscar por cuestiones de tiempo, pero dice así: y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de la reunión. No se los dijo antes no. Pero cuando ustedes entren en el tabernáculo de reunión, no beberán, para que no muráis. O sea, a Dios ya no le gustaba. Tomen en su casa, pero si les toca ministrar, ustedes no van a tomar. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. No tomen, los quiero lúcido de mente, los quiero atento, que puedan discernir entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ezequiel vuelve a repetir el mismo mandamiento para los sacerdotes: ningún sacerdote de Jehová beberá cuando haya entrado en el atrio interior a ministrar. Encontramos también a los nazareos. Quizás hasta el momento decimos, bueno, pero mientras no venimos a la iglesia, entonces tomamos. Tomamos un poquito en la iglesia, pero si venimos a la iglesia, no, venimos sobrios. Ahí. Los nazareos en el Antiguo Testamento eran hombres separados, hombres santos, hombres que se consagraban a Dios, hacían un voto nazareo. Me consagro por cierto tiempo o por toda la vida a servir y ministrar para Dios. En Números capítulo 6, del 1 al 5, habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Luego hay un mensaje también referente a los recabitas, eso lo vemos en el libro de Jeremías, como ellos, Dios le dice, ponele copas de vino a estos hombres, ponele copas de vino, llenásela hasta el tope y ponele vinos a ella, a ver si la toman. Y dice que le pusieron las copas de vinos ahí y ellos le dijeron, no vamos a beber. ¿Por qué no vas a beber? No, porque nuestros padres nos han dicho que no lo hagamos y nosotros no vamos a beber ni una gota de vino. Y dice más adelante que Dios los recompensa por la obediencia que ellos le tenían a su padre, en cómo se mantuvieron firmes frente a eso. Pero los hombres, no vamos a beber. Otra de las cosas que se encuentra es Juan el Bautista, Nuevo Testamento. Ahí vamos al Nuevo Testamento. Juan el Bautista en Lucas 1, 11 al 16 dice, será grande delante de Dios, un varón de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El Señor Jesús. Pero el Señor tomó. Hay algunos pasajes ahí. Mira, te soy sincero, el Señor no pudo haber tomado vino intoxicante. El Señor no pudo haber tomado vino intoxicante. Si Él es Dios, si Jesús es Dios, y Dios llama en el libro de Proverbios y a lo largo de toda la Biblia, como acabo de mencionarles, ¡ay del que da de beber! ¡Ay del que está bebiendo! ¡Ay del que hace! Dice que el vino es algo escarnecedor, que el vino quita los sentidos, que el vino disminuye nuestro sentido y no nos permite estar atentos a la ley de Dios. Entonces muy difícilmente, si el mismo Dios dice, hay de eso que Él mismo esté haciendo o dando lo que Él mismo dice que no es bueno, que puede generar un problema. Pero la Biblia también habla de nosotros. Y la Biblia dice en Pedro 1:9, 2:9, dice que somos reyes y sacerdotes también. Nosotros hoy somos reyes y sacerdotes para Dios. Pueblo adquirido por Dios, nación santa para Dios. Y hoy nosotros ya no venimos a
un templo a buscar solamente la presencia de Dios. Hoy tú eres el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Antes el sacerdote no debía tomar para ir a ministrar dentro del templo, pero hoy nosotros, tú y yo, somos templo de Dios. Somos morada del Dios Altísimo y necesitaríamos mantenernos lúcidos para discernir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. Necesitaríamos mantenernos atentos frente a estas cosas. Así que, para ir finalizando, ¿puede el creyente tomar alcohol? Ahora, porque vamos a separar esto. Beber a embriagarse, emborracharse, por lo general los pasajes hablan de embriagarse o beber el vino. Yo tomo una copita nada más. Tomo una copita, nada más que eso. ¿Puede el creyente tomar alcohol? No respondan. Lo interesante, después de todo lo mencionado, les leí muchos pasajes para que veamos la diferencia de esa palabra genérica. Hay veces que hace vino bueno, a veces vino intoxicante. Encontramos lo que Dios dice del vino intoxicante, ejemplos de hombres que tomaron, ejemplos de cómo Dios quiere hombres que se mantengan lúcidos y atentos a las cosas del Señor. Pero lo interesante frente a todo esto es que no hay una declaración absoluta de parte de Dios. No hay un mandamiento de parte de Dios donde diga el creyente no puede tomar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se le prohibió al sacerdote que no tomara anteriormente, se le prohibía cuando entraba en el templo a ministrar. Ahora, Dios nunca dejó un mandamiento claro frente a eso y por eso es que hay tanta controversia. Por eso es que hay tanto, tomamos, no tomamos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué sé yo? Porque Dios nunca dijo a los creyentes, no tomen, no beban vino, no lo prueben al vino directamente. Siempre que hace referencia a no embriaguéis. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Lo que sí sabemos es que aunque no hay un mandamiento directo de parte de Dios, no lo hagas, y quizá alguno puede decir, sí, pero Proverbio dice, no mires al vino cuando rojea. Dios ya está diciendo no mires. Pero de Proverbios, recordemos, no se sacan mandamientos. Proverbios es un libro de sabiduría en el cual tomamos justamente sabiduría. Es sabio prestar atención a lo que estoy diciendo. Es sabio prestar atención a lo que la Biblia dice. Pero no hay un mandamiento directo, no tomes. En este caso, creo que tú puedes usar de tu libertad con sabiduría. Por eso Pablo dijo esto, y creo que tienen que ser sabios. Yo soy sabio, no pruebo ni una gota de alcohol, hermanos. Tú puedes manejarlo a tu criterio. Pablo dijo así, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, tú pregúntate, en la libertad que tú puedes tener frente a esto, ¿hay sabiduría en lo que se acaba de leer, en lo que la Biblia dice frente al vino? Los ejemplos que tenemos. Ahora, puedo hacerlo, pero pregúntate, ¿va a edificar en algo que te pongas a beber? Dos copitas me voy a tomar nada más. ¿Te va a edificar en algo? Pregúntate, ¿te va a convenir que estés tomando? Piensa ahora en las fiestas, porque ahora lo que tenemos próximo, la fiesta.
¿Te va a convenir estar tomando con tus hermanos, tu familia? ¿Te va a convenir estar haciendo eso? Pregúntate si te puede llegar a dominar. Porque quizás tú crees tener el control frente a esto, pero ¿y si te domina? Y una copita pasó a 2 copitas, y 2 copitas pasaron a 3 copitas, y Salomón dijo en Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, darle mal olor. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Piensa esto, si no va a ser de edificación, si no trae ningún tipo de conveniencia, si puede llegar a dominarte y llevarte a que termines haciendo el circo, y termines haciendo payasada, y termines diciendo cosas que no hubieses... No tendría que haber dicho eso. ¿Por qué dije eso? ¿O por qué hice eso? Nunca lo hubiese hecho. Si te va a llevar a desmoronar todo tu testimonio frente a las personas que te rodean, si te va a llevar a dejar una mancha, entonces ¿para qué hacerlo? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Proverbio dice, ¿tomará el hombre brasas en su seno sin que sus vestidos ardan? Si tú sabes que el vino ha generado una larga lista de cosas que el Señor dice en las Escrituras frente a esas, a las personas que se van al vino. Si tenemos ejemplos de hombres que han caído frente a eso, ¿voy a tomar el vino? ¿Voy a jugar un poco con eso en este tiempo y me voy a prender fuego? Ten cuidado, puedes quemarte. Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. Ves el mal y te escondes. ¿Para qué voy a jugar con esto? ¿Para qué me voy a poner con esto? Si hay veces que uno cree poder controlarlo, pero hay veces que la situación lo lleva. La situación te lleva, se presta para un poquito más y las cosas entonces se terminan desbordando, se salen de nuestro control. Entonces, mejor ser sabio y evitarlo. Puedo decirte, amado, con toda certeza, que tú en Cristo ya estás perdonado. Tú en Cristo ya estás perdonado, eres libre de toda condena, pero si hay algo que yo como pastor tengo que hacer, es decirte que te alejes. Es decirte que huyas de eso. Yo como pastor no te voy a decir, tómate si querés 1 o 2 copitas. Tengo que siempre mostrar el otro extremo, el otro lado. Yo te diría que lo evites si puedes. Déjalo para los otros, porque tiene potencial de destruir tu vida, tu testimonio, todo lo que has edificado, tu familia y aún a quienes te rodean por causa de lo que hagas en ese momento. Así que, amados, para concluir, creo que hay mucho para estudiar respecto del alcohol, aún cosas que son bastantes. ¿Será Jesús hizo alcohol? ¿Convirtió el agua en alcohol? ¿Dio de beber? ¿Tomó el alcohol? Yo tengo mi postura frente a eso. ¿Pablo le dio de beber vino con alcohol a Timoteo por causa de sus frecuentes enfermedades? Pablo dice en Timoteo acerca del diaconado que puede tomar vino, pero que no debe ser dado a mucho vino. Un poquito sí, pero no tanto. Hay muchas cosas para ver dentro del vino, como verán, pero ya se nos fue casi 1 hora. Y escogí algunas partecitas. Y fue algo bien light y pasajero para tocar esto, prevención, cuidado frente a esto, sean sabios. Tú tienes tu libertad, pero sé sabio. ¿Te conviene? ¿Edifica en algo?
te va a dominar, no te quemes, ni derribes todo lo que has hecho. Hoy necesitaba enfocarme en esto, principalmente, advertencia. Tengan cuidado, amados. Disfruten de esta Navidad que se viene pronto, que puedan pasar un lindo tiempo. Digo estas palabras ahora porque el domingo no vamos a tener mucho tiempo para esto, pero deseo que puedan pasar un lindo tiempo, que puedan ser ustedes ejemplo y de bendición para su familia, que ustedes muestren a Cristo en su familia. No se pongan mal si la familia toma vino. Bueno, que se tomen su vino. Ustedes muestren la diferencia no tomando el vino y no poniéndose en la misma condición que ellos. Disfruten el tiempo, pero sean cuidadosos y muestren al Señor, porque eso es la Navidad, la venida de Cristo. Cristo viniendo a este mundo a nacer para un día dar su vida en rescate por nosotros.